última. La Boca no es solamente la sede de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino, como lo es el Club Atlético Boca Juniors, sino que es probablemente el gran centro cultural de lo que representa, no voy a decir lo argentino porque sería un poquito porteño céntrico, pero vamos a decir que sí representa muy bien lo que es lo porteño, lo nacional, lo suburbano, argentino, y con ello involucra un montón de expresiones artísticas. Estamos teniendo acá a pocos metros apenas nuestro, baile, tango, demostración, murga. Y otro aspecto muy importante y muy icónico de este lugar es el arte. El arte, Quinquela Martín, de quien tiene el nombre del museo, uno de los mejores artistas de la historia argentina, que conforma parte de corrientes artísticas muy importantes que vamos a estar repasando ahora, ¿no? Así es, Palo trajo... Bueno, contanos, Palo, directamente. Sí, bueno, un poco para arrancar, todo esto surgía, ¿no? Porque antes de venir acá y hace unos días venía escuchando, ¿no? Esta polémica que hubo con Emi Mernes, que en su momento le dijeron, Emi, ¿qué opinas de lo que está pasando en política? Y dijo, yo de esto no voy a opinar. Y ahora como que ella salió a defenderse y a decir, no, bueno, yo tengo que opinar o no de la política. Sería correcto que yo dé mi opinión, estoy formada en este tema, si no estoy formada la tengo que dar igual, mi opinión influye, ¿no? Bueno, entonces en relación a esto, con Azul nos hacíamos la pregunta de qué vínculo, ¿no? Tienen el arte y la política en Argentina en particular, y, perdón, en Argentina en general y acá en Capital, en Buenos Aires en particular, ¿no? Entonces, también retomando cosas que durante la semana he visto, el otro día me crucé con un influencer de literatura en Instagram que hablaba sobre el grupo Florida y el grupo Boedo, ¿no? Que eran dos grupos que representaban dos corrientes literarias diferentes. Uno, el grupo Florida, que se nucleaba en torno a la revista Martín Fierro y estaba conformada por grandes figuras como lo fueron Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y Leopoldo Marechal, entre otros. Y después el grupo Boedo, ¿no? Que tenía, estaba nucleado, o venía, ¿no? Digo, tiene el nombre de Boedo por el barrio obrero. Se vinculaba mucho a la editorial Claridad de Antonio Zamora y tenía figuras como Álvaro Yunques, Leonidas Barleta, Roberto Mariani, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos grupos se hacían la pregunta de si era necesario o no meterse en política. Y para decirlo así a grandes rasgos, ¿no? El grupo Florida lo que priorizaba era el arte por sí mismo, entendía que el arte era una cosa per se. Buscaba formar al pueblo alrededor del arte, pero sin trascendencia política. Es decir, el pueblo formado en el aspecto artístico, muy relacionado con el tema técnico. He tenido la oportunidad de revisitar algunas de las revistas que fueron haciendo, muy relacionadas con el tema de aprender, que la gente aprendiese a dibujar, a tomar proporciones, etcétera. Cosas que en realidad eran en cierta medida políticas, por más que ellos no lo quisieran, porque siempre que vos buscas ilustrar a alguien o buscas enseñarle algo a alguien, estás haciendo política, pero no dejaba de ser una cuestión que ellos priorizaban el arte por el arte mismo. Totalmente. Y en cambio, bueno, el grupo Boedo tenía fuertes influencias del anarquismo, del socialismo, y entendía que el arte podía ser un medio para la revolución, ¿no? Como que el arte sí o sí tenía que tener una conexión con la política y con la vida social de la gente y debía funcionar necesariamente como un elemento de transformación social. Claro, ellos van a estar muy inspirados por todo lo que va a ser el grupo muralista en México. Exacto. Incluso va a venir el que es el marido de Frida Kahlo, ahora se me fue Diego Rivera. Diego Rivera, va a hacer murales en Argentina, es decir, hay murales pintados por Diego Rivera que se hacen en Argentina. Exacto. Y este grupo va a ser el que lo va a invitar y lo va a traer por primera vez a tierras patrias, digámosle. Y van a estar influenciados por esa corriente de el arte para contar tu historia, el arte popular para contar tu propia historia y siendo algo que no se puede modificar. Entonces ellos veían la trascendencia política desde ese lado del arte como un registro de una época. Total. Y bueno, un poco en línea con esto, ¿no? Pensaba de que, nada, uno en general en la vida siempre va por ahí encontrando cosas binarias y dicotómicas, ¿no? Como si no es blanco es negro, si no es Boca es River, y tiene que va organizando de ese modo. Y en este sentido me parecía que este grupo también, ¿no? O sea, el grupo Florida, bueno, respondía a estas cosas que mencionábamos, el grupo Veo a estas otras, y por ende se los asociaba al grupo Florida más con una cultura de élite y al grupo Boedo con una cultura popular.
No obstante, si uno se interioriza un poquito más, se da cuenta que, por ejemplo, Marechal, la verdad es que frecuentó los dos grupos, ¿no? Entonces parece una figura que no era adherente a uno, exclusivamente a uno de estos grupos, sino que podía circular por ambos. Y en relación a eso me parecía interesante poder traer esta novela de Leopoldo Marechal, que se llama Megafono a la guerra, en la cual me parece que funciona como una condensación, ¿no?, de esas dos corrientes literarias. Porque está, por lo poco que sé, ¿no?, pero digo, me parece que está muy influenciada por todos los recursos narrativos que utiliza, las metáforas, los relatos, las epopeyas que usa en esta novela, que tienen que ver con la inspiración quizá más del Grupo Florida, y después tiene un fuerte compromiso político. Leopoldo Marechal ha escrito varios libros, pero esta quizá es su novela por excelencia política y está muy vinculada al peronismo, y se hace preguntas en torno, bueno, a la batalla cultural, si se quiere, que bueno, ahora Azul nos va a desarrollar un poco más, y también al modelo, ¿no?, de país que necesitamos. Entonces, de alguna forma toma la estética del Grupo Florida, si se quiere, y el compromiso político del Grupo Boedo. A caballo entre los dos lados. Exacto. Bueno, ahora justo que ya Palo mencionó un poco la batalla cultural, hay algo también que también justo cuando lo traías a colación un poco con el chiste de Emilia Mernes y bueno, yo no hablo de política, mismo en la concepción de la cultura hay una idea ya precisamente de cosmovisión, de política, de intereses y mismo en esta idea de que hay un sentido en disputa en la construcción del sentido cultural que hay detrás de ese consumo y de esa creación artística, ¿no? No es que necesariamente tiene que haber una postura explícita donde en un texto se diga viva Perón o otra postura política diferente, ¿no? Ni viva Perdón, ni viva la libertad. Exacto, carajo, básicamente. Totalmente. No hace falta ser explícito, muchas veces quedan sujetos. Y a veces incluso son cuestiones subtextuales que están por debajo de lo que nosotros vemos como expresiones. Porque, a ver, y vámonos al caso de Emilia, que era con el que arrancamos todo esto, ¿no? ¿Por qué en Argentina de repente pasamos de escuchar rock nacional, música tanguera o de ese estilo más urbano propio, a escuchar cumbia, reggaetón, música que están más asociadas a lo caribeño, lo del norte de Sudamérica, digámosle? Bueno, hay hechos propios y ajenos que nos trascienden. Caso Cromañón, que es el gran desencadenante de que la gente deje de escuchar rock nacional por considerarlo una cultura que lleva a la tragedia, y ascienden estos grupos para ocupar ese espacio. Bueno, total, hay hechos puntualmente históricos nacionales, después hay algo que se puede también relacionar con algo más global de relaciones internacionales, inclusive movimientos propios del capitalismo también. Pero está muy bueno también lo que trae esa colación, porque se pone sobre la mesa la idea de que puede haber, y justamente es la idea latente en la idea de la batalla cultural, es que no hay una sola cultura. Entonces, ya si podemos hablar de que no hay una sola cultura, es que estamos hablando de que hay muchas cosmovisiones posibles de la realidad y que puede haber muchos sentidos en disputa. Entonces, eso ya le da un tinte más político a la cultura, porque la cultura no es solamente la música o los libros, que pueden ir variando en distintos países o latitudes del mundo, sino que también tiene que ver con las propias prácticas sociales que están enraizadas en las distintas culturas, en los distintos países. Entonces, la cultura, capaz es más sencillo cuando nos ponemos a hablar de, no sé, la cultura de otro país, inclusive ya lo pensamos más alejado de solo pensarlo en el margen de la literatura o del cine, que obviamente está empapado de todo ese sentido. Hay toda una rama teórica que es más el postestructuralismo, que trabaja muy a fondo esta idea de que, bueno, en realidad la cultura también tiene un fuerte lugar político, porque en primera instancia el ser humano, en tanto manejarse en un plano simbólico, todo el tiempo está construyendo una realidad. No es que hay una realidad última, objetiva. De hecho, hay toda una concepción como que hay un real inabordable, donde no puede haber una última verdad. Y es en esa cuestión de que no hay una verdad objetiva última que hay una construcción simbólica de todo el tiempo en debate. Y ahí es donde entra flor de piel la cultura, porque ya si todo en última instancia es debatible, es que todo en última instancia puede tener distintas perspectivas, distintas posiciones, es absolutamente político porque implica tener distintas cosmovisiones del mundo y a su vez
bueno, yo nombré el postestructuralismo y algo muy importante para toda esta rama teórica es que lo simbólico no es solo las palabras, no es solo una película, no es solo un libro, sino que la palabra, lo simbólico, la discursividad, tiene totalmente repercusión en lo material, en el modo de distribución de lo material de la vida, tiene efectos prácticos materiales. Las palabras de Rodolfo Kusch, que es uno de los grandes antropólogos que tenemos en la historia argentina, la cultura es algo que nace de las tripas, dice él, y que es nuestra manera de sobrevivir a lo que el mundo nos impone. Es decir, es algo propio en respuesta a lo que viene de afuera. Entonces conlleva un montón de prácticas que van más allá de lo que uno deja plasmado en una canción, en un libro, en una obra de arte en sí, sino que es un poco a nivel, ya más relacionándolo con la política, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de política hablamos de doctrinas como maneras de entender el mundo. Y yo creo que la cultura es el resultado de esa manera de entender el mundo. Si vos ves el mundo de determinada manera, bueno, la cultura es el producto material de eso. Tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de gesticular, tus expresiones artísticas, etcétera. Total. Sí, para este grupo de autores te diría que es eso, literalmente. Como que no hay forma de entender la realidad sin entender y abordar un plano simbólico. No sé, autores, si no vamos al campo de la filosofía, por ejemplo, Nietzsche, ahí tiene un texto que es maravilloso, que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y él lo que aborda es que, bueno, como la araña teje su telaraña, el hombre vive creando metáforas, simbolismos, y crea ese sentido simbólico constantemente para no morirse de angustia en un vacío existencial de una vida que no tiene sentido. Ahí se pone muy deep, muy abajo. Claro, no es Nietzsche siendo Nietzsche. Totalmente, capaz no es necesario ir tan a fondo, pero hay algo muy central que de golpe te das cuenta la importancia de la cultura y de su relación con lo político y la política, y que no necesariamente para estar hablando de política tenés que estar diciendo algo muy textual, y que mismo esas producciones culturales, la música, bueno, vos decías el cambio que hubo en el tipo de música que se escucha. Ese tipo de cambio es, más allá de responder a los hechos, como el que vos dijiste de Cromañón, es absolutamente político, porque trae otra forma de consumo, otra forma de vivencia, otra forma de expresarse, y cambia la otros actores sociales que entran a estar en discusión en el aspecto político. Recordemos que viene acompañado por toda una transformación política que va a acompañar la primera parte de los 2010 y va a empezar a involucrar sectores normalmente relegados o no sé si relegados, pero digamos encasillados en sí mismos. Bien, porque vamos a hablar, claro, la cumbia villera hasta, pongámosle, mediados de la década de los 2000 era música contextualizada, es decir, se escuchaba al público que era objetivo. Creo que cuando se empieza a masificar tiene que ver con la entrada en disputa de estos sectores políticos, normalmente relegados, sectores sociales, que empiezan a tener una voz propia y empiezan a generar sus artistas que son autóctonos de ese ambiente. Total, y en ese sentido me parece que, bueno, de vuelta volviendo al postestructuralismo, pero está, o se puede leer, digamos, muy bien bajo los lentes de Foucault, porque básicamente lo que pasa es eso, ¿no? Digo, como hay mecanismos de poder en la sociedad, hay como un status quo que te dice, bueno, vos tenés que escuchar esto, y en ese vos tenés que escuchar esto, está la gente que igual tiene capacidad volitiva, tiene voluntad y puede decir quiero o no quiero escuchar esto, y produce artistas que son emergentes y disruptivos respecto del status quo. Sí, igualmente durante un X tiempo, porque ya llega total, un punto en el cual se convierten en hegemónico, sí. y es, volviendo al que da la base a la batalla cultural, que es Gramsci. Gramsci dice, son diferentes culturas que están en disputa constantemente, y el poder dominante no es siempre dominante, y la cultura subalterna nunca es completamente subalterna. Existen los acuerdos, y puede llegarse a dar un cambio de poderes donde lo que antes era subalterno pase a ser lo dominante y viceversa. Sí, incluso creo que, bueno, ya no, medio que nos fuimos, pero uno lo podría pensar con el tema del trap y el rap. Yo me acuerdo que antes, o sea, verdaderamente eso estaba situado, ¿no? Vos ibas a las plazas y había pibes que rapeaban, y de repente, bueno, se terminó convirtiendo en status quo. O sea, como hoy en día, Duki ya no va a las plazas y rapea. No, total. Bueno, pero ahí está justamente el núcleo maravilloso de la batalla cultural, y cuando es toda esta disputa política de que parece que un día se va a ganar la batalla y va a haber un último día donde ya nadie piensa esas ideas y todos vamos a ser ciudadanos del bien que pensemos estas determinadas ideas, justamente ese inalcanzable que nunca va a llegar, porque en esto, esta construcción simbólica, hay algo que se vuelve hegemónico, parte del status quo, después otra cosa que emerge y se reconstruye. Es un sinfín medio
dialéctico inclusive. Que no- Porque nunca vas a llegar al acuerdo absoluto entre las Claro. partes, ¿eh? Es tan fácil como eso. Nunca vas a encontrar un género que satisfaga las necesidades de absolutamente todo el mundo. Sería imposible, inabarcable para cualquier artista, para cualquier género. Es bastante fácil. Que yo ahí creo que es algo que el reggaetón y la música urbana, pongámosle si lo queremos encasillar más allá del reggaetón propiamente, ha conseguido, y se lo reconozco, dentro del mercado, que es acaparar la mayor cuota posible de mercado. Yo creo que dentro de la música urbana se encasilla música para sectores más populares, sectores más altos, sectores de clase media. O sea, creo que han conseguido un tono que a mí particularmente me parece a veces monótono, porque puedes sentir que todas las canciones se escuchan igual, pero en ese todas se escuchan igual, consiguen atraer a la mayor cantidad de público posible. Y quizás es algo que el resto de ramas del arte pueden llegar a aprender, porque muchas veces el arte, volviendo al grupo Florida, peca un poco de ser elitista, de ser Total. muy nariz parada, de no, nosotros hacemos arte para entendidos. Y por ahí, lo que necesitas del arte es que más gente te escuche, te vea, te lea, etcétera, etcétera, etcétera. No por solamente una cuestión económica para poderte mantener de ese arte, porque realmente la trascendencia la lográs cuando más personas te escuchan. Sí, y me parece que como para ir cerrando un poquito, lo último que quería traer es que en este libro, digo, dice muchas cosas, pero uno de los núcleos centrales y más importantes es que Leopoldo Marechal propone dar dos batallas al mismo tiempo, justamente, ¿no? Una batalla simbólica, que es como la batalla celestial, metafísica de las ideas, y una batalla terrenal que tiene que ver con, bueno, poner el cuerpo. Uno podría criticar si son dos batallas separadas o una misma, pero me parece que está como interesante poder puntualizar en eso y darle relevancia a los cuerpos y a las ideas en una misma cosa, ¿no? Como para poder pensar una transformación de la cultura o, bueno, esto, batallas de culturas, demás. La batalla cultural, mismamente lo decía Gramsci, solamente se constata, es decir, son dos caras de la misma moneda. La transformación política y social no se puede conseguir sin la batalla cultural, y la batalla cultural no se puede conseguir a menos que tengas los intérpretes propios físicos de la batalla física. Total. Yo creo que se debe haber inspirado en Gramsci para escribir el libro, sin dudas. Total, total. Bueno, algo más que podamos... Por De mi mi parte, nada yo más. contenta. Bueno, fue un gran... Que nos vayan dejando en el chat Un gran picoteo ¿Qué? de la batalla cultural, yo diría. Sí. cuáles son esos cambios culturales que han vivido. Es decir, hemos estado atravesados por cambios en las dinámicas no solamente de producción y generación de contextos de producción, sino maneras de consumo. Nosotros estamos atravesados, yo creo que, por un gran cambio generacional que es la manera de consumo, que es el on demand. El on demand atraviesa toda la producción cultural, porque hoy, ya sea que quieras leer un libro, que quieras ir a un museo, que quieras escuchar una canción, estás atravesado por el on demand. Entonces, ¿cuál es ese gran cambio a nivel cultural que ellos sienten que han vivido? Me parece? una gran consigna. Sí. Así que se los dejamos para que nos respondan en el chat. Mientras tanto, los dejamos con un poco más de música.